Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenida manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. Damos gracias a nuestro buen Padre Celestial por la posibilidad que nos da de encontrarnos en este lugar para agradecerle, para honrar, para adorar su santo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por este nuevo día que nos da, por este hermoso día que nos da, que todo lo que respire alabe al Señor. Gracias por permitirnos encontrarnos en este lugar. Gracias porque estamos en un mismo sentir, en adoración y en total humillación, agradecimiento y reverencia a su poder, a su nombre eterno. Leemos en esta mañana en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el libro final de la palabra de Dios, en el versículo final, en el capítulo final, en Apocalipsis 22. Y nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu reino, por tu poderío, Señor, por tu grandeza, Señor, porque eres un Padre, un Dios justo y eterno, el cual pronto vendrá a reinar, Señor. Gracias por tus promesas, Padre Celestial, que son verdaderas y eternas y pronto se cumplirán. Gracias, Padre Celestial, porque tú cambiarás el lamento en baile, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu remanente, tu pueblo, tu manada pequeña, Señor, reinará junto a ti, Padre eterno, en ese reino que Él establecerá por la eternidad y para siempre. Te damos gracias, Señor, porque nuestra confianza está en ti, en tu palabra verdadera, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Gracias, Padre Celestial, porque no tendremos necesidad de luz, ni de la luz del sol, ni de lámpara, porque tú mismo nos alumbrarás con tu resplandeciente luz. Padre amado, te damos gracias y esperamos tu pronta venida, Señor, donde toda rodilla se doblará, donde todo ojo te verá, donde toda lengua confesará que el Señor es nuestro Rey. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial. Disponemos nuestros corazones en reverencia, en adoración, pero con total gratitud, Señor. Nos disponemos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, a adorar y a alabar y a bendecir tu santo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Te exaltamos, oh Señor, alabamos tu nombre, declaramos tu grandeza, tu majestad, tu poder y tu gloria. Venimos, Señor, con corazones agradecidos delante de ti para decirte gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. La oscuridad se
la cruz del Calvario, dice la palabra, porque Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, despojando a los principados, potestades, exhibiéndolas públicamente en la cruz del Calvario. Aleluya, dice la gloria por siempre y para siempre. Señor, y declaramos que somos ese pueblo que tú has escogido para gloria, honra y alabanza de tu gloria, Señor, de tu gracia y de tu verdad. Gracias, Señor.
lo llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y brillaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Solo el Señor es grande. Anunciaremos, Señor, nosotros escogidos como ese pueblo apartado para tu gloria, Señor. Oh, maravilloso Dios, te exaltamos, oh Dios amado. Gracias, Señor, por eso venimos a cantar y a exaltarte solo a ti, Señor, a rendir alabanza y adoración. Alabanza sea nuestro Dios por siempre y para siempre, porque Dios es bueno y su misericordia es eterna. Aleluya, gloria al Señor.
santo eres tú. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Grande y maravilloso Dios. Digno eres tú. Te exaltamos, Señor. Declaramos tu grandeza, tu majestad y tu poder. Declaramos tu gloria, Señor. Declaramos que tú eres grande y maravilloso. Declaramos que tu aliento se mide en la alabanza de tu pueblo, Señor. Declaramos que tú te mueves con libertad en medio de tu iglesia, Señor maravilloso. Hoy venimos a ti para decirte, Señor, que estamos en tu presencia y queremos adorar tu corazón, Señor. Maravilloso Dios, eterno Rey, Santo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres Solo tú, Señor, eres grande. Por eso el lugar, Señor, más grande que podemos encontrar, Señor, es a tus pies. Rendirnos ante ti, Señor, es el lugar más alto que existe para cualquier ser humano, Señor. Gracias, Padre. A tus pies arde mi corazón.
No hay lugar más alto, Señor, no hay lugar más hermoso para venir a celebrar, Señor, para manifestarte, Padre, de forma humilde, lo mucho que te amamos, Señor, pero que nada se compara con lo infinita que es tu gracia, tu gran amor para con nosotros, Señor. Día a día nos colmas de misericordia, Señor, aún en medio de la dificultad, Señor, porque nos dijiste en tu palabra que mientras estemos en esta tierra los problemas no faltarán, las dificultades estarán siempre ahí. Siempre enfrentaremos situaciones que nos pondrán, Señor, en aprietos, Padre Santo. Pero tú nos prometiste que estarías siempre con nosotros y así lo has hecho, Padre. En esta mañana, humildemente, con nuestras voces y con nuestros sencillos instrumentos, te queremos adorar, dedicar esta ofrenda a ti de adoración y alabanza, Padre Santo, y decirte, Señor, que sin ti, Padre Santo, no podremos llegar lejos, Señor. Tú eres, Señor, nuestra guía, nuestra nube que va delante de nosotros y nuestro poderoso gigante, Señor. Padre Santo, también en esta mañana traemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro sí, Padre, como un acto de obediencia, Señor, no como un acto de jactancia, de aportar algo para tu obra, Señor, sino sabiendo, Padre, que tú diste mucho más para salvarnos, aún tu propia vida, sacrificaste mucho más cosas que nosotros, Padre. Por eso esta mañana venimos a adorarte, a glorificarte, Señor, y a depositar delante de ti, Señor, lo que es tuyo y lo que nos pertenece, Señor. Padre, colocamos delante de ti nuestros hermanos en situación de desempleo, en situación de dificultad económica, de dificultad familiar, Señor, porque sabemos que tú a ninguno de tus hijos desamparas y de todos cuidas más aún que las flores del campo y de los pajaritos, Señor. Padre Santo, nuestra fe está en ti, en ti esperamos, Señor. Tal vez nuestra ambición humana espera más cosas, espera mucho dinero, espera muchas regalías, Señor, espera muchas dádivas, Padre, pero tú tienes lo mejor para tus hijos. Y esta mañana, Señor, esperamos en ti en fe lo que tienes dispuesto para nosotros, que sabemos que no es escaso, Señor, sino que tú eres infinito en gracia para con nosotros. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que son para el sostenimiento de tu obra y para la expansión de tu evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, puede acercarse allí cercana a la cabina de sonido si desea depositar su diezmo o ofrenda. Aleluya. Gracias, Señor y Dios.
tu presencia, Dios de gloria. Amamos tu presencia, Dios santísimo. Amamos tu presencia, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. En tu presencia encontramos sentido a nuestro ser, Señor. Solo tu presencia, Señor, nos puede satisfacer. Solo tu presencia, Señor, puede, Señor, Dios, obrar poderosamente en todas las áreas de nuestra vida, mi Dios. Amado Rey eterno, gracias, Padre Santo. A ti te damos la gloria, a ti te damos la adoración, a ti te damos la alabanza, porque en tu presencia, Señor, está el sentido de nuestra misma existencia, Padre. Bendito Rey, glorioso Señor. Maravilloso Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos en esta hora, exaltamos tu gracia, tu gloria, tu poder. Tú eres grande y maravilloso, Señor, tú eres maravilloso, Dios eterno. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en tu pueblo, en tu iglesia. Gracias por tu presencia cada día que nos alienta, que nos fortalece, que nos anima. Señor, gracias, Señor, por esa presencia continua, Señor, en nosotros. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, mi Rey amado. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor en este día. Le damos gracias al Todopoderoso, al Eterno, al Rey de Gloria. Hermano, tenga la bondad de sentarse. Seguimos adorando y exaltando el nombre del Señor. Los niños continúan al tercer cielo, a sus clases dominicales, a su escuela dominical. Y nosotros continuamos aquí alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios y Señor. Maravilloso es el Señor, glorioso es nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendecimos al Rey, al Todopoderoso, porque Dios es bueno. Nunca dudemos de la bondad de Dios. Todo lo que Dios hace es para beneficio de nosotros. Todo lo que Dios permite es para bendecirnos. El Señor todo lo hace bien. Todo lo que Él hace es perfecto. Aleluya. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Qué bueno poder reunirnos como pueblo de Dios, como iglesia. Qué bueno poder venir a la casa de Dios y deleitarnos en su presencia. Es un privilegio que no merecemos. Es un privilegio que nosotros no pudiéramos alcanzar con nuestras propias fuerzas o sabidurías o méritos. Solo por la gracia del Señor estamos aquí. Solo porque su amor y su misericordia nos alcanzó, estamos en este lugar. Y cada día que respiramos es una oportunidad para decir gracias, Señor. Por eso la palabra dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Bendecimos al Señor en esta hora y le damos gracias. Les invito que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 16, Mateo, en el capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Mateo 13, del versículo Mateo 16, disculpen, Mateo 16 del versículo 13 al versículo 23. Amén.
Gloria a Dios. El título que le he dado a esta enseñanza en el día de hoy es lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué más somos nosotros? ¿Qué más somos nosotros? ¿Qué más somos nosotros? Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Somos la iglesia del Señor. Dice en Mateo 16, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre eterno, porque tu palabra nos enseña, nos alimenta, nos edifica, nos fortalece y nos guía cada día, Padre. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy glorificamos tu nombre. Y Señor, disponemos nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, a aprender hoy más de tu palabra, Padre eterno. Gracias por este alimento espiritual que tú nos das para llevarnos cada día a la perfección que tú quieres y cumplir tu propósito en nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y la adoración por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, para esta enseñanza tengo varios puntos. Uno es una pregunta necesaria. El segundo, una pregunta directa y comprometedora. El tercero, una respuesta revelada. Cuarto, una confirmación poderosa. 5. Cristo, el fundamento de la iglesia. 6. ¿Quién es o qué es la iglesia? Y 7. Las fuerzas del mal no pueden contra la iglesia. Amén. Amén. Y entre los subtítulos tenemos que es la iglesia, el fundamento de la iglesia. Tenemos también quién o qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es un edificio. También la iglesia es una familia. La iglesia es el pueblo de Dios.
A la iglesia se le pueden atribuir muchos más títulos o características, pero en este día solamente tengo estas. Si nosotros nos ponemos a estudiar y analizar, escudriñar la palabra, le encontraremos cualquier cantidad de calificativos a la iglesia. Amén. Entonces, en este día vamos a empezar mirando lo que la declaración, primero la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. Amén. Todo lo que Jesús hacía en su ministerio terrenal tenía un propósito. Jesús no hacía las cosas por casualidad. Ay, a ver qué se me ocurre, a ver qué sale. No, Señor. Jesús siempre tenía un propósito definido para toda cosa que él hacía. Así como Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios no hace las cosas por casualidad. Dios siempre hace las cosas con algo determinado. Amén. Entonces, en este punto, Jesús andaba con sus discípulos, y en el momento en que se encontraba Jesús, le era necesario avanzar en su ministerio. Era necesario seguir a un paso más. Y por eso, aquellos que le habían seguido, sus discípulos, los que después serían sus apóstoles, tenían que estar seguros de quién era Él. Y Él tenía que tener claro que ellos habían entendido quién era Él. Amén. Por eso el Señor, después de realizar tantos milagros, haber multiplicado los panes y los peces, haber sanado a muchos y tantas cosas que si leemos la palabra antes del capítulo 16, Jesús hizo tantos milagros, pero tenía que avanzar en su ministerio. Había predicado, había ministrado en Galilea, en Judea, en Samaria, en muchas regiones, ¿sí? Dice la palabra que vino a la región de Cesarea de Filipo. Esta región era una región pagana, donde se le rendía culto al César, por eso se llama Cesarea de Filipo. Esta ciudad se había edificado en honor al César, ¿sí? Esta región o ciudad tenía una estatua erigida a nombre y en honor al César. O sea que César lo tenían como un dios, lo consideraban como una divinidad, ¿sí? Al leer esta parte de la escritura, miramos que Jesús y sus discípulos estaban en un lugar completamente pagano, rendido a la idolatría. Lo que le sucedió también, si recordamos en Hechos capítulo 17, también le sucedió a Pablo cuando fue a Atenas. Si lo recordamos, ¿cierto? Dice Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así también esta Cesarea de Filipo tenía muchos ídolos. Entonces Jesús aprovecha este ambiente, porque con tantos ídolos alrededor, con tantas cosas en las cuales podían creer, él tenía que estar seguro que sus discípulos estaban con la idea clara de quién era él. Amén. Entonces le pregunta a sus discípulos qué han escuchado acerca de él. ¿Qué dice la demás gente de él? Entonces le responden. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas que ha resucitado. Esta respuesta que le dan de las demás gentes
estas opiniones diversas acerca de Jesús, de que pensaban que era Juan el Bautista o que era Elías o algún otro de los profetas, era algo equivocado, algo erróneo. Porque si vemos la historia del Evangelio, miramos cómo muchos habían sido testigos de que Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan, ¿cierto? Estaban los dos y muchas otras cosas que sucedieron estando los dos presentes. Entonces es algo equivocado pensar que Jesús era Juan el Bautista. Y tampoco podían pensar la idea de que era Elías. De pronto pensaban que Elías había regresado, como Elías fue llevado al cielo sin morir en un torbellino, Dios lo levantó. Pero es equivocado pensar esto porque, o alguno de los otros profetas, porque habían visto la historia de Jesús desde su nacimiento. Lo habían visto crecer. En algunos pasajes dice, y este no es el carpintero, hijo de José y María, aquí no están sus hermanos con nosotros y sus hermanas. Entonces es algo equivocado pensar que Jesús era uno de ellos. Jesús había nacido como cualquier otro niño, como cualquier otro ser humano, había crecido y ahora estaba ejerciendo su ministerio como hijo de Dios. Amén. Por eso Jesús, al escuchar esta respuesta de sus discípulos, les dice, bueno, la gente piensa esto de mí, pero aquí les hace una pregunta directa y comprometedora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Entonces, a Jesús, pues sí, le interesaba saber lo que pensaban las demás gentes. Pero a Jesús más le interesaba saber qué pensaban aquellos que andaban con él. ¿Qué pensaban aquellos que compartían con él, que comían con él, que le habían escuchado todos los días, que eran sus discípulos, que estaban aprendiendo directamente de él? Amén. Eso es lo que más a Jesús le interesaba, saber qué piensa. A Jesús le interesa qué piensa usted, hermano y hermana. A Jesús le interesa qué pienso yo acerca de él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando Pedro le dice esta respuesta al Señor, una respuesta revelada. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, o Simón, porque el nombre de Simón era Pedro, ese de Pedro era Simón. El nombre de Pedro era Simón y Jesús le llamó Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Una respuesta revelada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay algo interesante, porque esta respuesta que da Pedro, según lo que Jesús está preguntando, no le dice, Pedro, ¿usted qué piensa de mí? O no llama a ninguno de los otros aparte y le dijo, ¿usted qué piensa de mí? Sino que le dijo, ustedes qué piensan que soy yo. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan de mí? Todos mis discípulos. Esto nos da la idea de que Pedro no contestó por sí mismo, o sea, individualmente lo que él pensaba, sino que la respuesta la dio por todos los demás. ¿Sí? De tantos milagros que había hecho Jesús, de tantas muestras de poder de Dios, de pronto cuando Jesús se apartaba de ellos, o sea, estamos como especulando, se apartaba de ellos, muchas veces Jesús se apartaba y los dejaba solos a los discípulos. De pronto decían ellos, bueno, nosotros estamos siguiendo a este hombre, pero ¿quién es él en realidad? De pronto habían disertado, habían discutido y habían llegado a la conclusión que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, ante todas estas evidencias de la obra del Señor, la conclusión era que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Amén.
Porque la palabra Cristo es la traducción del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido de Dios. Amén. Por eso en medio de tantos dioses era importante, en medio de tanto paganismo y dioses falsos, esta declaración de Pedro es un fundamento para la iglesia. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que existe, el único creador, el único sustentador, el único que tiene y da vida, el único que es eterno y permanece para siempre. Amén. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. No los tantos dioses falsos y paganos que tenían alrededor, ni los que vemos ahora en la actualidad. Gloria a Dios. Entonces Jesús le da una confirmación poderosa a sus discípulos y a Pedro. Jesús confirma la respuesta de Pedro y le dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El único que puede revelarnos a Jesús es el Padre, a través del Espíritu Santo. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. ¿Sí sabía eso, hermano? Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae, si el Espíritu Santo no lo trae. Y nadie puede conocer al Padre si no va a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, miramos, como dice en Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Y aquí está la base de nuestro evangelio, la base de nuestra fe. Lo que el Señor sigue diciendo es el fundamento de la iglesia. Le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jesús dice, miramos lo que Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro. ¿De qué está hablando Jesús? De una piedra, una piedrita. ¿Por qué Jesús hace alusión a una piedra cuando habla de la iglesia? ¿Por qué le dice a Pedro que es una piedra? Una piedra, una piedrita. Es una piedra, Pedro. Así como usted y yo somos también unas piedritas, unas piedras. Si lo traemos al contexto de hoy, vamos a hacer un recuento. En la antigüedad, ¿cómo se edificaban? ¿Cómo eran las construcciones y de qué se hacían? De piedras, ¿cierto? De piedras. Y las iban uniendo y las iban pegando con algo parecido al cemento que tenemos actual. Y de esa es la idea que Jesús quiere darle a Pedro. Pedro, tú eres una piedrita. Si lo traemos a nuestro contexto, a la actualidad, diríamos, las edificaciones son de ladrillo. Entonces Pedro sería ¿qué? Un ladrillo. ¿Qué seríamos nosotros? Ladrillos. Amén. En la edificación de la iglesia de Dios somos ladrillos o somos piedras. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres una piedra, tú eres un ladrillo, pero el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia
es la revelación que le fue dada a Pedro por el Padre de Gloria, y esta es la que dice Jesús: sobre esta declaración o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Cuál es la roca y cuál es la declaración? Que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la roca y el fundamento de nuestra fe. Sobre esta roca está edificada la iglesia, sobre Jesucristo nuestro Señor. La palabra iglesia viene del griego ecclesias. Eclesia con K, con doble K, y del latín eclesia con doble C, que significa reunión o asamblea de ciudadanos libres. En términos cristianos se diría que es un conjunto de fieles que profesan una misma fe. Se le llamó iglesia evangélica a lo que ahora conocemos como evangélicos, que somos nosotros. Amén. Amén. Cristianos evangélicos. Se le empezó a llamar en Alemania después del resultado de la fusión entre luteranos y calvinistas, después de la Reforma, en el año de 1817. Entonces, aquí vamos al siguiente punto, que es el fundamento de la iglesia. Como estamos viendo, la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, está fundada sobre la roca que es Jesús mismo, no sobre Pedro, como dicen por allá en la religión tradicional, que dice que Pedro fue el primer papa y fundó la iglesia y todo esto. Eso es una mentira, porque Pedro, como ya lo dijimos, así como todos nosotros, somos una piedra, una piedrita, un ladrillo en la gran edificación que es la iglesia. Y Jesús le dijo a Pedro sobre esa declaración que tú has dicho: sobre mí voy a fundar mi iglesia. La iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de ningún líder, la iglesia no es de ningún pastor, no es de ningún llamado apóstol. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él es la roca sobre la cual está fundada su iglesia. Como dice en Hebreos 4, en Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esto es muy maravilloso cuando lo podemos entender claramente. Amén. Primera de Pedro, mira lo que dice Pedro mismo. Pedro mismo está hablando de Jesús y él entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Primera de Pedro 2:4 en adelante dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vosotros o nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él. ¿Esto no nos llena de gozo? Claro que nos tiene que llenar de gozo, hermanos y hermanas. El que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Efesios 2:20 dice:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora vamos al punto: ¿quién es o qué es la iglesia? La iglesia no es una organización determinada por los hombres, como está formada un papa o no, esa no es la iglesia. Sí hay denominaciones donde hay un pastor, donde hay unos líderes, pero eso es parte de la iglesia. La iglesia del Señor no tiene un obispo supremo sobre esta tierra. El obispo supremo de la iglesia lo tenemos al lado del Padre de Gloria. Amén. Llámese como se llama una denominación, cualquiera que sea, cruzada cristiana a la que pertenecemos, o bautista, o asamblea de Dios, o presbiteriana, o cuadrangular, o wesleyana, o alianza, en fin, cualquier otra de estas denominaciones que conocemos, y todas las que he nombrado, y existen otras muchas más que son de sana doctrina, que no han desviado ni tergiversado la palabra de Dios. Pero todas estas denominaciones no pueden decir que es que la cruzada cristiana solamente es la iglesia de Dios. No. O las asambleas de Dios, decir, no es que las asambleas de Dios es la iglesia nomás, o que la cuadrangular, o que la alianza, no. Por lo menos yo vengo de la Alianza Cruzada Cristiana. Es una iglesia de sana doctrina. Nací en el Evangelio, desde antes de nacer me enseñaban la palabra de Dios. Y por eso sé qué es una iglesia de sana doctrina y qué no es una iglesia de sana doctrina. ¿Sí? Pero todas estas denominaciones no pueden decir es que es la única. No. Todas las denominaciones es el conglomerado de congregaciones que conforman la verdadera iglesia del Señor. Amén. Por eso usted puede ir a Estados Unidos, a Jamaica, a España, para donde vaya, después de que usted se reúna en una iglesia de sana doctrina, está reuniéndose con la iglesia de Jesucristo. Amén. Y seguimos, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo del Señor. Amén. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo visible de Jesús sobre la tierra. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús es la cabeza. Por eso es que la iglesia somos los pies del Señor. La iglesia somos las manos del Señor. La iglesia somos los ojos del Señor. La iglesia somos la voz del Señor. Amén. Por eso es que dice que para que la supereminente grandeza del Señor sea a conocer a los principales y potestades a través de ¿qué? De la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. En 1 Corintios 12:2 leemos 12:12 en adelante. 1 Corintios 12, de 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aún bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia del cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí hay una enseñanza muy grande. Esto da para varias predicaciones. Que somos el cuerpo del Señor. Por eso es que yo no entiendo cómo muchos hermanos dicen, uy, esta hermanita cómo me cae de gorda. Uy, es que no la soporto. Somos miembros los unos de los otros. Y la palabra dice, soportaos los unos a los otros. Amén. Por eso es que no entiendo cuando muchos se van disgustados de la iglesia por alguna cosita que pasó. Si es que somos un cuerpo, hermanos. O no es que yo me congrego solo en mi casa. ¿Quién dijo eso? La palabra dice no dejando de congregarnos como a muchos tienen por costumbre. ¿Qué tal una mano andando sola por allá? Eso da miedo. Oiga, eso es espantoso. Todo el mundo sale corriendo. El cuerpo tiene que estar unido. Amén. Ay, no es que yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me manda, como dicen por ahí. ¿Quién dijo eso? Amén. Gloria a Dios. Y tendríamos muchas cosas más que decir del cuerpo, pero sigamos adelante con la enseñanza de hoy. Dice en Efesios 1:20 que la fuerza, o sea, el poder que operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándola a la diestra, o sea, a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y Efesios 4:15 dice, 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Amén. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y qué más dice? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Por cuanto que agradó al Padre. O sea, Él agradó al Padre, y al Padre le agradó también que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Vamos al siguiente punto. La iglesia es un edificio, ya como lo mencionamos al principio. Amén. En 1 Corintios 3:9 dice, 1 Corintios 3:9 en adelante, dice la palabra del Señor: porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. ¿Y vosotros qué sois? Labranza de Dios. ¿Qué más? Edificio de Dios. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Esto a quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, oiga bien, pero cada uno mire cómo sobre edificar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y pasamos al siguiente punto, que es: la iglesia es una gran familia en donde debe haber, oiga bien, la iglesia es una gran familia en donde debe haber buenas relaciones. Porque hay familias que, ay Dios mío, no parecen familia. Se agarran entre sí, pelean entre sí, se echan, en fin, parecen más enemigos que familia. Pero la familia del Señor debe ser la iglesia, un ejemplo para el mundo. Amén. Donde debe haber buenas relaciones. Salmo 133, creo que no lo sabemos, ¿cierto? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde hay armonía, donde habitan juntos en armonía. De resto no, hermano. Ay, ¿por qué el Señor no me bendice? Pues porque no hay armonía entre los hermanos. Porque cada uno quiere tirar por su lado. Porque cada uno piensa a su manera y hace las cosas como quiere. Pero donde hay armonía, ¿qué dice la palabra? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Juan 1:11, lo conocemos mucho también. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Esto no es hermoso? Claro que es maravilloso
Somos los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Somos los verdaderos hijos de Dios. Somos nosotros. Eso es algo que, oiga, me debe alegrar todos los días. Más a los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos, no nombrados, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano y hermana, nosotros nacimos en el Señor no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Amén. Mire, uno puede elegir qué carro comprar. Uno puede elegir el barrio donde quiere vivir o la casa. Tantas cosas que se pueden elegir en este mundo, pero cuando usted, ¿después de qué? Después de que ya nació. Antes de nacer usted no puede elegir nada. Y esto, oiga bien, entienda, y si entendemos esto, vamos a estar más seguros en el Señor. Esto es uno de los grandes misterios del Evangelio, de la doctrina de la predestinación. Este es uno de los grandes misterios del Evangelio. ¿Por qué? Usted para nacer físicamente no es voluntad suya, ¿cierto? Usted no dice, es que yo voy a nacer en tal familia, o voy a nacer en tal lugar, o voy a nacer en tal día. Yo quiero nacer y ya, así. No. Si en la parte física es así, cuanto más en la parte espiritual, hermano. No es voluntad del ser humano, es soberanía de Dios. Amén. Es soberanía de Dios pertenecer a su familia. Amén. Porque Dios es que nos adopta. Él es que nos llama, Él es que nos trae, Él es que nos cambia los genes, nos regenera. Tenemos un nuevo ADN. Tenemos el ADN celestial. Amén. No es por voluntad de nosotros. Por eso el Señor nos escogió, el Señor nos eligió, el Señor nos apartó para su gloria, para su honra, para su alabanza. Amén. Es voluntad de Él, no es voluntad suya ni voluntad mía. Si yo estoy aquí, si usted está aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gálatas 6:9 dice, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero, ¿sí ven? Pero, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Nosotros, mi hermano. Nosotros somos la familia de la fe. Gloria a Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted se puede ir para donde sea, como ya lo mencioné, o su familiar puede estar donde sea, pero sigue siendo su familia. Su familia. Yo tengo familiares por todo el mundo, en España, en Estados Unidos, hasta en la isla de Malta hay una sobrina ahorita. Y sigue siendo mi familia. No porque esté lejos deja de ser mi familia. Es mi familia. Amén.
Así somos nosotros. Somos familia donde quiera que vayamos y miembros los unos de los otros. Amén. Gloria a Dios. Y el siguiente punto de qué es la iglesia. La iglesia también es el actual pueblo de Dios. La iglesia es el actual pueblo de Dios. El Señor en su eternidad quiso darse a conocer de alguna forma, y por eso hizo y creó todo lo que existe. Quiso compartir su esencia. Por eso es cuando hizo al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. El Señor quería transmitir su esencia en los seres creados. Por eso también creó al ser humano. Por eso quería darse a conocer a través de Adán, para que Adán continuara y transmitiera la esencia de Dios a la creación y al mundo entero. Pero sabemos que Adán cayó, Adán no obedeció, y Adán, por la desobediencia de Adán, el plan de Dios quedó detenido. Pero Dios continuaba con su propósito de darse a conocer. A Dios nadie lo conocía en el mundo. Sabían, por la conciencia del ser humano, sabemos y todo ser humano entiende que hay un creador y un Dios, pero no le conocían. Una cosa es tener el conocimiento, pero otra cosa es conocer verdaderamente. Amén. Por eso Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Dice la palabra, para ser un pueblo, para por medio de ese pueblo, de esos descendientes de Abraham, el cual después llamó Abraham, formar el pueblo de Dios, de lo cual salió la nación de Israel. Y de Israel se le llamaba el pueblo de Dios. Dios le dio sus leyes, sus estatutos, para que fueran conocidos como los pueblos, un pueblo diferente a los demás pueblos. Pero ni aun Israel permaneció en el propósito de Dios. Pero el plan de Dios es eterno y no se puede detener. Amén. Porque Dios, aún desde el momento que el hombre pecó, determinó y se propició un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Por eso ahora el verdadero pueblo de Dios es somos los que hemos creído, los que hemos aceptado como Señor, Dios y Salvador. Somos el actual y verdadero pueblo de Dios, la iglesia. Amén. Dice en Primera de Pedro 2:9. ¿Qué es lo que dice? Ese lo conocemos mucho, ¿cierto?
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios estamos en este lugar. Gloria a su nombre. Y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a leer Efesios 1:18. Dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga, como hijos de Dios tenemos herencia de Dios. Amén. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Y ya los otros puntos los dejamos para después. Pero espero que esta palabra sea una semilla que haya sido sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que crezca y dé fruto sobreabundante en cada uno de nosotros. Hermano, coloquémonos de pie, démosle gracias al Señor. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu grandeza y declaramos tu poder. Solo a ti sea la alabanza, la adoración por siempre. Tú eres grande y maravilloso, Dios. Gracias por tu pueblo que tú has escogido, que tú has apartado para ti, que tú has llamado para tu gloria, para tu alabanza. Ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para ti, Señor, pueblo adquirido por ti, mi Señor. Solo a ti te adoramos, te exaltamos y te damos gracias. A ti